Bien, tiene la palabra el presidente del Consejo de Ministros. Señor presidente, se encuentra en la sala la ministra de Salud, Midori Dijavic, quien puede contestar la pregunta, por favor. Muy bien, señora ministra de Salud. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, un saludo a la representación nacional. La vacuna contra el virus del papiloma humano empezó en el Perú en el año 2011, en el que se incorpora en el esquema de vacunación mediante resolución 070-2011 MINSA y comprende la administración de 3 dosis a niñas de 10 años con vacunas bivalente, es decir, cubre para cáncer de cuello uterino los genotipos 16 y 18. En el año 2011 se ejecutó un presupuesto ascendente a 37.418.000 soles para la compra de 878.543 dosis de vacuna. En el año 2012 se efectuó a través del Instituto Nacional de Salud las revisiones sistemáticas y estudios nacionales sobre la efectividad de la vacuna VPH, luego de lo cual el Comité de Expertos ratificó la pertinencia de la vacunación, dado que se demostró que los genotipos 16 y 18 son responsables del 70% del cáncer de cuello uterino en la mujer peruana. A diciembre de 2012 se ha protegido a 145.583 niñas con la administración de las 3 dosis requeridas. Para el año 2013 se ha asignado un presupuesto de 33.440.000 soles para adquirir 880.000 dosis de vacuna tetravalente, es decir, hemos añadido protección contra la verruga vaginal y el papiloma laríngeo con los genotipos 6 y 11. Esta vacunación será aplicada en un esquema dirigido a niñas que cursan el 5º grado, independientemente de la edad, previo consentimiento informado de los padres y el asentimiento de las niñas, con una población objetivo de 148.061 niñas protegidas. La proyección al 2020 es haber alcanzado al 100% de las niñas, es decir, 2.560.215 niñas protegidas con la vacuna contra el virus de papiloma humano. Muchas gracias, señor presidente. Bien, la congresista Cecilia Teit para una repregunta. Gracias, presidente. Voy a leer el artículo 9 de la Constitución Política del Perú. El Estado determina la política nacional de salud, el Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora, para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud. ¿Por qué lo he leído, presidente? Porque en el 2010 se protegió a un promedio de 28.000 niñas, cumpliéndose solo el 8% total. En el 2011 se protegió a 64.615 niñas, cumpliéndose solo el 22% de la meta fijada. En el 2012 se ha protegido a 36.263 niñas. Yo no sé de dónde ha salido la cifra que ha mencionado la ministra, a la cual le agradezco, pero de repente tendríamos que intercambiar cifras. Sobre todo porque la niña tiene que estar protegida en las 3 dosis. ¿Cómo se llama cuando un hombre mata a una mujer? Feminicidio. ¿Cómo se llamaría cuando el Estado deja de hacer las políticas públicas como lo manda la Constitución? Para salvar vidas, presidente. No tengo más repreguntas. Gracias. Ministra de Salud, tiene la palabra. Con todo gusto, por su intermedio, a la congresista Teit alcanzaremos las cifras y con todo gusto nos sentaremos a conciliarlas. Muchas gracias por su preocupación por este importantísimo tema que está incluido en el Plan Esperanza. Muchas gracias. Muy bien, siguiente pregunta. Pregunta 34, del congresista Velázquez Quesquén al ministro de Defensa. ¿Cuáles son las razones para haber modificado el Decreto Supremo 052-2001 PCM,
mediante Decreto Supremo 205/2012-EF, lo cual ha permitido ampliar de manera indiscriminada la relación de bienes, servicios y obras que pueden ser calificados de secretos, afectando su carácter excepcional y permitiendo que dichas adquisiciones y contrataciones se encuentren exonerados de los procesos de selección. Bien, tiene la palabra. ¿Quién contesta por defensa? Por el presidente del Consejo de Ministros. No, el congresista Velázquez Quesquén está con licencia y cuando hay licencia sí hay que hacer la pregunta correspondiente. Sí, señor presidente, el ministro de Defensa se encuentra en la reunión del 2+2, que estuvo programada con antelación, motivo por el cual lamenta no poder concurrir esta tarde al Pleno. No obstante, voy a dar respuesta a la pregunta formulada, que tiene relación evidentemente con la política de transparencia del gobierno. En las décadas del 80 y 90, señor presidente, las diversas leyes emitidas en materia de contrataciones del Estado han establecido o establecieron que por razones de seguridad nacional o de orden interno se justifican en determinadas circunstancias la utilización de procedimientos reservados para la contratación de determinados bienes, servicios y obras. En tal sentido, reiteradamente se ha previsto como modalidad excepcional la exoneración de los procesos de selección cuando se trate de adquisiciones y contrataciones que deba realizar la Fuerza Armada, la Policía Nacional y el Sistema de Inteligencia Nacional con carácter de secreto, secreto militar o por razones de orden interno previa opinión favorable de la Contraloría General de la República y siempre que su objeto esté incluido en la lista o relación que apruebe el Consejo de Ministros mediante Decreto Supremo. Así, el Decreto Supremo 001-D/SG 99 del 4 de enero de 1999 aprobó en ese entonces una relación de bienes, servicios y obras con carácter de secreto militar o de orden interno para fines de su adquisición y contratación siguiendo el citado procedimiento. Posteriormente, mediante el artículo 19 del texto único ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 012-2001-PCM, y el artículo 143 de su reglamento, se exoneró también de los procesos de licitación pública, concurso público o adjudicaciones directas las referidas adquisiciones y contrataciones con carácter de secreto militar o de orden interno que efectúen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, estableciéndose asimismo la previa opinión favorable de la Contraloría General de la República y la inclusión en la relación aprobada mediante Decreto Supremo como requisitos de aplicación correspondiente. Es así que se dictó el Decreto Supremo 052-2001-PCM del 4 de mayo del 2001, por medio del cual igualmente se aprobó la relación de bienes, servicios y obras con carácter de secreto militar o de orden interno. El año 2008, a través del Decreto Legislativo 1017, se aprobó la Ley de Contrataciones del Estado, regulándose de similar manera, es decir, en forma reiterada, en su artículo 20, el tratamiento normativo relativo a la exoneración de los procesos de selección tratándose de adquisiciones y contrataciones que realicen las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Sistema de Inteligencia Nacional con carácter de secreto, secreto militar o por razones de orden interno, señalándose en el artículo 130 de su reglamento que las contrataciones con carácter de secreto militar o de orden interno que deban realizar los organismos que conforman el Sistema de Inteligencia Nacional, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú están exoneradas del proceso de selección respectivo siempre que su objeto esté incluido en la lista que mediante Decreto Supremo haya aprobado el Consejo de Ministros. En dicho contexto, señor presidente, es preciso resaltar que 10 años después de emitido el Decreto Supremo 052-2001, el 4 de mayo del año 2001, como he referido, y bajo un nuevo marco normativo regulatorio de las contrataciones del Estado, resultaba necesario y razonable actualizar la relación existente atendiendo los requerimientos y necesidades actuales de los organismos conformantes de las Fuerzas Armadas,
la Policía Nacional y el Sistema de Inteligencia Nacional, considerando para tal efecto que, de acuerdo a lo informado por dichas instituciones, la lista contenida en el Decreto Supremo 052-2001 no permitía realizar procesos de contrataciones para la construcción de bases militares, policiales y bases contrasubversivas ubicadas especialmente en las zonas declaradas en estado de emergencia. En tal sentido, cabe señalar que no se ha ampliado arbitrariamente la lista de bienes antes referida, cuyo detalle ha tomado en cuenta el aporte de las Fuerzas Armadas, policiales y del sistema de inteligencia, y es muy similar, reitero, a las anteriores. En cualquier caso, el Gobierno, quiero ser también claro en esto, señor presidente, en cualquier caso el Gobierno ha anunciado y comprometido como política sobre esta materia que no se hará mal uso ni se utilizará este mecanismo excepcional como una práctica regular para las adquisiciones de bienes, servicios y obras militares o policiales por no ser procedente. En ningún caso ha sido otra la finalidad de esta modificación normativa efectuada para la relación de bienes, servicios y obras producida por el Decreto Supremo 205 del 2012-EF, manteniéndose la disposición respecto a la inaplicación de este procedimiento de excepción a las contrataciones de bienes, servicios y obras de carácter administrativo u operativo, así como la absoluta vigencia y sujeción a las normas de transparencia, control, fiscalización previa y posterior y rendición de cuentas a cuyo cumplimiento se continúa, como no podía ser de otro modo, plenamente obligado. Las atribuciones de la Contraloría General de la República y el Congreso de la República se encuentran intactas y garantizan este proceso en particular. Señores congresistas, reafirmamos nuestro compromiso por cautelar y resguardar el cabal uso de los recursos del Estado en materia de contrataciones y adquisiciones que con carácter de secreto militar y orden interno realizan las Fuerzas Armadas y policiales, al igual que el Sistema de Inteligencia Nacional. Asimismo, en este contexto, deseamos reiterar que constituye una clara política de acción de este Gobierno promover e impulsar la mayor transparencia de la información pública, habiendo en ese sentido aprobado el Plan de Gobierno Abierto, la política de modernización del Estado y la estrategia anticorrupción del Poder Ejecutivo, entre otras normas que recogen explícitamente el indicado alineamiento y cuya aplicación debe también comprender a todos los niveles y organismos gubernamentales del país. Nuestro firme compromiso, señor presidente, con la transparencia y con el uso restringido de estas herramientas legales que están establecidas desde hace muchos años en nuestro ordenamiento jurídico y de la cual haremos uso cuidadoso. Muchas gracias. Muy bien, siguiente pregunta. Pregunta 35 del congresista Monterola Abregú al ministro de Transportes y Comunicaciones. Informe, ¿cuándo estará definido el modelo de administración y funcionamiento del ferrocarril Huancayo-Huancavelica y cuándo empezará a operar con el nuevo modelo y con el actual? Bien, tiene la palabra el ministro de Vivienda, encargado del sector de transportes. Gracias, señor presidente, y por su intermedio. Respecto a la definición del modelo de administración de ferrocarril, este será de concesión y ha sido definido por la mesa técnica de trabajo que se constituyó con tal objetivo y que contó con la participación de representantes acreditados de los gobiernos regionales de Junín y Huancavelica, municipalidades provinciales, municipalidades distritales, frentes de defensa, cámaras de comercio y colegios profesionales del área de influencia del ferrocarril Huancayo-Huancavelica. El proceso de concesión está a cargo de Proinversión. Mientras dure el proceso para el otorgamiento de la buena pro, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones viene gestionando la creación del programa Ferrocarril Huancayo-Huancavelica, con el objeto de mejorar su administración y operación, dotándolo de mayor autonomía al no depender de un órgano de línea del Ministerio. Este cambio contribuirá a asegurar la prestación adecuada del servicio de transporte de pasajeros y carga a los pobladores de las localidades ubicadas en el área de influencia del ferrocarril. Con relación a la operación, contando con un limitado material rodante disponible, hay solamente una locomotora, el ferrocarril Huancayo-Huancavelica estuvo prestando servicio de manera regular hasta el mes de diciembre de 2012, operando en forma interdiaria entre Huancayo y Huancavelica con un tren compuesto por 3 coches de pasajeros y una bodega de carga con una capacidad aproximada de 240 pasajeros. La suspensión del servicio en dicho mes se debió a los daños causados a la infraestructura ferroviaria por las lluvias de la presente temporada, los mismos que están siendo solucionados mediante trabajos contratados por situación de emergencia y recursos propios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de equipo y personal, estimándose que la vía quedará habilitada a fines del presente mes. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Monterola, para una repregunta.
Sí, presidente, muchas gracias. Por su intermedio, saludar al Premier y a los ministros. Lamento mucho que el ministro de Transporte no haya venido. Efectivamente, está en proceso de concesión el tren Huancayo-Huancavelica. Asimismo, se ha previsto en el presupuesto general de la República la compra de material rodante y asimismo el mantenimiento permanente de esta vía y no quedarnos aislados como nos hemos quedado desde diciembre hasta la fecha, y pedimos que aceleren ese proceso de mantenimiento para que esté este tren al servicio de todos los huancavelicanos, ya que beneficia a 260.000 pobladores que viven en extrema pobreza, que tienen que caminar de 5 a 10 kilómetros para tomar el tren. Sabrá usted, señor ministro, que si esto no funciona, estos señores estarán siendo excluidos y tendrán que sacar más presupuesto de lo que no tienen en el bolsillo, ya que en estos momentos pagan 25 soles el pasaje. Dele tiempo para que concluya su interrogante. Y cuando usan el tren, presidente, solamente pagan 8 soles 50 el pasaje, ahorrando casi 14 a 15 soles, que para el ingreso que tiene el poblador huancavelicano de 200 soles al mes es un ahorro muy importante, y por eso le pido en nombre de la población huancavelicana que cuanto antes entre en funcionamiento este tren Huancayo-Huancavelica y se dé este gobierno la verdadera inclusión a todos los huancavelicanos, que en verdad se lo van a agradecer. Muchas gracias. Ministro de Vivienda. Gracias, señor presidente, y por su intermedio, solo para ratificar el compromiso, y compartimos, por supuesto, la preocupación del congresista Monterola y en general de la población de Huancavelica. Por ello es que estamos, a través de la creación de este programa de ferrocarril Huancayo-Huancavelica, asegurando los recursos y las capacidades para que, en tanto el proceso de concesión se desarrolle y se otorgue, no se vea perjudicado el servicio y más bien se vean mejoras que permitan favorecer a la población tanto de Huancayo como de Huancavelica. Muchas gracias, señor presidente. Siguiente pregunta. Pregunta 36 del congresista Inga Vázquez al presidente del Consejo de Ministros. Informe usted sobre el estado en el que se encuentra la formulación del proyecto especial Alto Amazonas, Daten del Marañón, la fecha del inicio de su ejecución y la dependencia del Poder Ejecutivo que tiene a su cargo su elaboración, a efectos de que los ciudadanos, la sociedad civil y los expertos puedan revisar el expediente técnico, los informes, las recomendaciones y otra documentación relativa para conocer y, de ser el caso, contribuir a enriquecer su propuesta en beneficio de los ciudadanos de la región Loreto y de la Amazonía. Tiene la palabra el presidente del Consejo de Ministros. Señor presidente, si usted lo permite, el ministro de Agricultura puede hacer la respuesta a esta interrogante. Bien, señor ministro de Agricultura, tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes a todos. En relación a la pregunta, lo que tenemos como respuesta es que actualmente la propuesta normativa para la creación del proyecto especial viene siendo elaborado por un equipo técnico liderado por el Ministerio de Agricultura, en coordinación también con los asesores del Congreso y también con la presidencia del Consejo de Ministros. Para esta propuesta se están tomando en consideración evaluaciones legales y técnicas, así como diagnósticos y propuestas elaborados en la zona que permitan su mejor operatividad y que permita tener logros en el corto plazo. Congresista Leonardo Enga, para una repregunta. Presidente, un saludo al gabinete por su intermedio. Y definitivamente la preocupación de la provincia de Alto Amazonas, Daten del Marañón e incluso de los ciudadanos de la provincia de Loreto, de tener y de contar con este instrumento de gestión tan importante, porque, como es de conocimiento, señor presidente, el presidente de la República el 14 de diciembre en su visita a Alto Amazonas ofreció este proyecto. Y creo que es importante que la ciudadanía lo conozca desde este
hemiciclo que sí el gobierno viene trabajando en la concretización de este proyecto que beneficiará a la región Loreto. Y yo espero que en el tiempo más breve se pueda contar ya con esta herramienta de gestión para beneficiar y acelerar el desarrollo de nuestra región. Gracias, presidente. Bien, señor ministro de Agricultura, si tiene algo que agregar. Estamos trabajando arduamente, estamos en la última fase y a la brevedad tendremos el proyecto de norma. Muy bien, siguiente pregunta. El congresista Fujimori no se encuentra. Congresista Tito Valle. Siguiente pregunta, pregunta 38. Pregunta 38 del congresista Valle Ramírez al presidente del Consejo de Ministros. ¿Cuál es el monto recaudado hasta la fecha por las leyes 29.788, 29.789 y 29.790? Detalle usted en qué se viene invirtiendo estos recursos en el caso de la región Pasco. ¿Qué propuestas de desarrollo se vienen trabajando desde el gobierno central a fin de garantizar la continuidad de los proyectos y programas que se han impulsado con los recursos económicos dejados de percibir? Tiene la palabra el presidente del Consejo de Ministros. Señor presidente, para que haga uso de la palabra, si usted lo permite, el ministro de Economía y Finanzas para dar respuesta a la pregunta. Bien, señor ministro de Economía y Finanzas, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio. Agradezco la pregunta del congresista Tito Valle. Esta pregunta ya fue respondida de alguna forma cuando le respondía al congresista Ceballos, complementando quizá en el tema de los proyectos de inversión de la región Pasco. Cabe destacar que al 30 de abril del presente año, los proyectos de inversión en dicha región tienen un avance de ejecución tanto a nivel del gobierno regional como de los gobiernos locales menor al 20% a la fecha. También destacar que en el presupuesto de la República para el presente ejercicio se aprobó continuidad de inversiones para todos aquellos proyectos en ejecución, y así especialmente aquellos donde ya había obra, digamos que no queríamos que hubiera una interrupción. Los recursos, repito, del gravamen, del impuesto especial a la minería y las regalías, que son impuestos adicionales, su finalidad principalmente, como comenté anteriormente, es compensar a aquellas regiones que no tienen estos recursos naturales, por lo tanto no reciben canon. Regiones como Pasco tienen canon y tienen también saldos de balance no utilizados. Por lo tanto, creo que es importante avanzar más bien en procurar que la ejecución de estos proyectos mejore. Nosotros recientemente hemos abierto una oficina regional en Pasco con la finalidad de apoyar en la eficiencia de la gestión de los gobiernos subnacionales. Es lo que tengo que comentar con respecto a, dado que ya la pregunta detallada fue hecha anteriormente. Congresista Tito Valle para una repregunta. Sí, muchas gracias, presidente, señores ministros. Esta pregunta la hago porque es importante ponernos en la posición que estamos en el departamento de Pasco. Por ejemplo, el año 2012 hemos dejado de percibir más de 96 millones de soles, que consiste de 51 millones de soles por regalías, que ahora ya no llega directamente. 45 millones por el programa anterior, que era un programa mineros de solidaridad con el pueblo, que era invertido directamente en las localidades donde se explota el mineral. ¿Y por qué insisto en esto, señor ministro? Es porque según el resultado de este mes que ha pasado, según el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud, Censopas, en su último informe, justamente del año de abril de 2013, concluyó que más del 55% de niños menores a 10 años tienen plomo en sangre, con valores mayores de 10 microgramos de plomo por decilitro de sangre. Asimismo, mediante la resolución ministerial
117 del 10 de mayo del 2012, el Ministerio del Ambiente declaró en emergencia ambiental varias localidades de la ciudad de Cerro de Pasco. Hasta la fecha, ya ha pasado un año, no tenemos resultados. Por eso es la consulta, señor primer ministro. ¿Es posible que estos recursos económicos dejados de percibir por la región que represento, tanto por el impuesto especial a la minería y gravamen minero, financie o implemente el plan de acción inmediato establecido por la resolución ministerial 117? Tiempo para que concluya. Sí, presidente, para precisarle, señor ministro, ¿es posible esto? Porque pareciera que Pasco tiene inmensos recursos económicos. No es así. Acabamos de recibir 83 millones para implementar el saneamiento básico, de una espera de muchos años, pero los niños no pueden esperar. Vivimos lamentablemente con niños que superan hasta 20 microgramos de plomo por decilitro de sangre. Ese es el gran problema que podemos y preguntamos al Ejecutivo. ¿Se puede invertir? ¿Se puede implementar? Ya existe ya una emergencia ambiental declarada por el Ministerio del Ambiente. Muchas gracias, presidente. Señor Ministro de Economía, si tiene algo que precisar. Sí, no, yo creo que la pregunta ciertamente va más allá del tema de los recursos que percibe la región por concepto de gravamen minero. Acá detallar un tema importante, porque uno no puede financiar actividades permanentes como son las que inversiones permanentes de este tipo, gasto social, con recursos que pueden ser transitorios o pueden ser volátiles. De hecho, como comenté anteriormente, han caído los precios de las materias primas y eso tiene una clara incidencia sobre los ingresos por concepto de canon, regalías y demás, que va mucho más allá del tema de los recursos recaudados por las sobreganancias mineras que fueron dedicadas específicamente para proyectos de inversión, más no para programas sociales, justamente para evitar que estos proyectos queden desfinanciados, decaer los recursos. ¿Cómo compensar? Bueno, compensar es justamente tratando de que haya mayores proyectos que generen recursos, proyectos de inversión en esa región y en otras regiones, que generen mayores volúmenes de producción. Obviamente la temática que menciona el congresista Valle es totalmente relevante. Hay esfuerzos por parte del Estado con respecto al fondo a fondos distintos. Hay una apuesta importante que está llevando a cabo de manera multisectorial para poder erradicar la desnutrición crónica infantil y obviamente están los programas del Gobierno Nacional de manera coordinada con los gobiernos regionales. Lo que caracteriza a la asignación de recursos es tratar de ir justamente a aquellas regiones que no tienen los recursos suficientes y las capacidades suficientes. Entonces, en la medida de las posibilidades, vamos a tratar de acompañar especialmente a aquellas regiones que sufren, digamos, estos problemas ciertamente ciertos, legítimos, como comentó el congresista Valle, pero también creo que un llamado a que la única forma de compensar es con recurso ordinario, y el recurso ordinario viene del crecimiento económico. Es la única forma de poder compensar cualquier tipo de merma en los ingresos por fuente de recurso determinado o por fuente de canon o sobre ganancias o regalías. Muy bien, siguiente pregunta. Pregunta 39 del congresista Espadaro Philip al presidente del Consejo de Ministros. ¿En qué fecha se iniciarán las obras del proyecto Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para el macroproyecto Pachacútec del distrito de Ventanilla, las cuales, según el compromiso asumido por la población, debieron iniciarse en febrero del presente año? Tiene la palabra el presidente del Consejo de Ministros. Señor presidente, si fuera posible que esta pregunta la responda el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Muy bien, señor ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Gracias, señor presidente, por su intermedio. El proyecto correspondiente a Pachacútec efectivamente tenía un cronograma el año pasado que indicaba un inicio de obras como se señala en febrero.
Sin embargo, como es conocimiento de la población y del señor congresista, este contrato tuvo que ser resuelto debido a que los costos se habían incrementado de manera sustancial, pero más importante que esto, la fuente de agua necesaria para que el proyecto funcione, que inicialmente había sido prevista a través de aguas subterráneas, se verificó técnicamente que era imposible de ejecución, razón por la cual se ha tenido que hacer un nuevo proyecto cambiando de fuente de agua hacia fuente de agua superficial. En esa línea, el anteproyecto, que era el perfil que era lo único que se tenía, se ha reformulado y debido a este cambio de fuente en el abastecimiento originalmente de pozos, ahora se ha cambiado a fuente superficial de la planta de Huachipa y requiere de la construcción de una derivación de ramal norte. De modo tal que actualmente el perfil comprende 3 etapas: las obras generales y secundarias de agua y alcantarillado, la derivación de ramal norte, que es un nuevo proyecto, y la planta de tratamiento de aguas residuales y emisario submarino, que ha tenido que ser reestructurado. En este sentido, el día 22 de abril se ha convocado para los estudios de elaboración de expediente técnico de la primera etapa, y en este mes, máximo para la segunda semana de mayo, se convocarán las otras 2 etapas, de modo tal que, considerando el plazo de ejecución de los respectivos expedientes técnicos, los cuales hay que reiterar que no existían, se tiene previsto el inicio de obras a fines del presente año. Conscientes de la gran importancia que tiene este proyecto, de la sensibilidad de la población, permanentemente se está informando a todos los comités de la zona, de modo tal de que el avance sea un avance concordado, con transparencia y con la debida información, a efectos de que no exista aquí tropiezos en el avance de esta obra tan importante. Gracias, señor presidente. El congresista Espadaro para una repregunta. Gracias, presidente. A través suyo saludar la presencia de los señores ministros. Presidente, lo acaba de señalar el ministro y qué bueno que se hayan sincerado las fechas. Lamentablemente a la población, a través de los dirigentes, se le ha estado diciendo una serie de fechas y de postergaciones. Y esto es lamentable. Efectivamente, el ministro ha dicho que con el contrato anterior se elevaron los montos. Efectivamente, la empresa quería 50 millones adicionales. Hoy FONAFE, con un nuevo contrato, le han otorgado 70 o 80 millones, no me parece un gran negocio que no se haya continuado en todo caso con la anterior, que era un poco más barata, pero en fin, presidente, lo importante es que la población quiere sus obras, la población no quiere, de acuerdo al mensaje del presidente Humala, esos funcionarios panzones que están detrás del escritorio, quiere acciones concretas para solucionarle el problema. Presidente, y cuando hablamos, como acaba de señalar el señor ministro, que a fines de este año se estarían ejecutando recién las obras de agua y de desagüe, tenemos entendido, presidente, que por lo menos en 2 años más le entregarán las obras, es decir, lo inauguraremos nosotros estando en el gobierno, presidente. Muchas gracias. Señor ministro de Vivienda, si tiene algo que agregar, responder. Sí, señor presidente, solo para precisar que efectivamente se ha tenido que cambiar de proyecto, dado que inicialmente en realidad no existía proyecto. Tan es así que se previó una fuente de agua que no existía. El cambio de la fuente de agua, que supone proyectos nuevos y adicionales, obviamente supone un cambio en las inversiones. Y respecto de la información a la población, efectivamente las fechas eran en consideración al proyecto que existía el año pasado. Cuando se ha hecho el cambio, se ha informado de manera permanente a la población a efectos de que sepan cuál es la realidad, porque eso es lo que le debemos a la población, hablarle con transparencia, y en ese sentido estamos avanzando, de modo tal que estamos acortando los plazos, como se ha mencionado. Los plazos para inicio de obra de este año son los plazos que se han concordado, y nosotros estimamos que ya con esta solución definitiva se va a poder cumplir con la población. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Pregunta 40 del congresista Mora Ceballos. A la ministra de Educación, indique cuándo se va a publicar el reglamento de la Ley de Reforma Magisterial. Tiene la palabra la ministra de Educación. Muchas gracias, señor presidente. En efecto, el reglamento de la Ley General de la Ley de Reforma Magisterial ha sido ya publicada el día de hoy. Lamentamos la demora, pero todos sabemos la importancia que tiene esta ley y sus implicancias, que nos ha implicado un trabajo cuidadoso. Muchas gracias. Congresista Mora para una repregunta. Bueno, tengo que reconocer que la ministra de Educación ha tenido una reacción muy rápida y felicitarla porque ya tenía un retraso de más de 60 días el reglamento y ocasionaba preocupaciones en los docentes en todo el país.
Sin embargo, he tenido la oportunidad de revisar rápidamente este reglamento de 214 artículos y cerca de 30 disposiciones complementarias y finales, y podría acotar que la norma, por ejemplo, no establece los montos de las asignaciones basados en la jornada laboral de 40 horas pedagógicas a efecto de ser considerado en la ley de presupuesto. En consecuencia, es pertinente y es necesario que se establezca mediante decreto supremo los montos de las asignaciones basados en la jornada laboral de 40 horas pedagógicas para ser contemplado en el presupuesto del 2014. Asimismo, las asignaciones por director de UGEL, director de gestión pedagógica, por especialista en educación, por especialista en innovación e investigación, por director de institución educativa, por cargos jerárquicos en la institución educativa, por servicio en instituciones unidocentes, multigrado bilingüe, por trabajo en ámbito rural o de frontera, por asesoría, formación, capacitación y o acompañamiento. En el artículo 178 del mencionado reglamento y siguientes, referido al encargo, no especifica cuáles son los criterios y requisitos que debe cumplir un docente para asumir una encargatura, puesto que se ha recibido denuncias de docentes en lo que se ha dado determinada encargatura de director a docentes sin considerar sus escalas magisteriales. En el artículo 208 y siguientes, sobre el profesor contratado, no está desarrollada una excepcionalidad. Dele tiempo, por favor. Que sí lo contempla expresamente la ley bajo la modalidad de contrato en el nivel secundario de educación básica regular y educación técnica productiva, profesionales de otras disciplinas y personas con experiencia práctica reconocida en áreas afines a su especialidad de oficio. Es necesario establecer con urgencia la norma que regule los dos concursos excepcionales de acceso a la tercera, cuarta, quinta y sexta escala magisterial, a que se refiere la primera y segunda disposición complementaria, transitoria y final de la Ley de Reforma Magisterial. Asimismo, este año debe convocarse para ascensos a todo el Magisterio Nacional. El Poder Ejecutivo no ha cumplido con remitir hasta la fecha el proyecto de ley de la carrera pública de los docentes de institutos y escuelas de educación superior, conforme lo dispone la Ley 29.394, Ley de Institutos y Escuelas Superiores, y la Ley 29.944 en su tercera disposición complementaria, transitoria y final. Muchas gracias, señor presidente. Señora ministra, para responder a la pregunta. Gracias, presidente, por su intermedio. En efecto, en el reglamento no están contemplados los montos de asignaciones y, como lo dice el señor congresista, esto debe hacerse por decreto supremo específico, norma que estamos en proceso de preparación con los cálculos correspondientes para su efecto presupuestal. Respecto a los artículos 178 y 208, me comprometo a un análisis más exhaustivo para ver, digamos, la atingencia que nos hace el congresista. Los concursos de acceso también están en pleno proceso de elaboración y apenas tengamos terminados los elementos técnicos, los daremos a publicidad con la debida anticipación para que los docentes que tienen que acceder a estos concursos puedan tener la información necesaria y todo lo requerido para que puedan participar en las mejores condiciones posibles. En efecto, tenemos un retraso con el proyecto de ley acerca de la carrera de los trabajadores del Instituto Superiores Tecnológicos, y esto se debe a la complejidad técnica que tiene esta proposición y que tiene que alinearse a lo que se está trabajando en la lógica de lo que deben ser los institutos superiores tecnológicos alineados a las demandas de desarrollo productivo del país. En todo caso, nuestro compromiso es acelerar el trabajo a la mayor brevedad posible. Muy bien, siguiente pregunta. Pregunta 41 del congresista Harry Marachín Cabrera al presidente del Consejo de Ministros. Desde hace varios años, el Estado peruano viene otorgando permanentes permisos para el ingreso de tropas extranjeras, especialmente de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, conforme al programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas del extranjero, que son renovadas año tras año. ¿Puede usted indicarnos cómo así se justifica la existencia de este programa usado preferentemente por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de Norteamérica
ya que con la experiencia y profesionalismo de nuestras Fuerzas Armadas en la lucha contra la subversión terrorista y en enfrentamientos en defensa del territorio patrio, como fue su victoriosa actuación en el conflicto armado del CENEPA plenamente reconocido, no requeriría de soportes externos. Tiene la palabra el presidente del Consejo de Ministros. Muchas gracias, señor presidente. El ingreso de personal extranjero, de tropas extranjeras, se encuentra expresamente regulado por el artículo 102, inciso octavo de la Constitución, que establece las competencias del Congreso de la República. También eso está regulado en la Ley 27856, Ley de Requisitos para la autorización y consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República. Esta ley, a su vez, ha sido modificada por la Ley 28899. El marco normativo antes indicado, que parte de la propia Constitución Política, señala que corresponde al Congreso de la República la autorización de ingreso al territorio nacional de tropas extranjeras con armas, y asimismo al Poder Ejecutivo le corresponde la autorización de ingreso al territorio del país de tropas extranjeras sin armas, dando cuenta al Congreso de la República. La autorización, señor presidente, se publica en el Diario Oficial del Peruano, señalando la razón y el periodo de permanencia de estas personas, así como la identidad del personal militar extranjero expresamente autorizado por el Congreso o por el Poder Ejecutivo. En consecuencia, todo ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional se realiza de manera transparente, pública, autorizada y conforme al marco legal vigente, pudiendo ser objeto de verificación y fiscalización por parte del Congreso de la República. Las Fuerzas Armadas del Perú han celebrado diferentes acuerdos internacionales con diversos países: Brasil, Colombia, Francia, Italia, Estados Unidos, entre otros, a fin de realizar intercambio de experiencias entre el personal militar y demás acciones que afiancen las medidas de confianza y contribuyan a la interoperabilidad de Fuerzas Armadas. En ese contexto, desde el año 1952, el Perú y los Estados Unidos de América realizan diferentes acciones bilaterales en virtud de las cuales personal militar de los Estados Unidos ingresa al Perú, así como personal militar del Perú viaja a los Estados Unidos para cumplir diversas actividades que no se circunscriben solamente al ámbito militar, sino que incluso también en el ámbito civil, beneficiando a la población de zonas alejadas en nuestro país a través de acciones de apoyo social. Ese es el informe, señor presidente, que tenemos que hacer respecto a la pregunta del señor congresista Rimarachín. Muy bien, congresista Rimarachín, para una repregunta. Gracias, presidente. En 8 meses hay 8 ingresos al Perú de Fuerzas Armadas extranjeras, de agosto del 2012 a marzo del 2013. Y acá están las resoluciones legislativas. ¿Puede usted, primer ministro, asegurarle al país que el ya permanente ingreso de elementos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de Norteamérica a diferentes regiones no está relacionada con operaciones de inteligencia estratégica en función de intereses geopolíticos y concepciones neocolonialistas en la región, que orientan la actuación de la política exterior de los Estados Unidos, como ha sucedido con la instalación de la base militar en la ciudad de Manta, Ecuador, hace varios años, y que su actual gobierno dejó sin efecto porque servía como plataforma para interferir en asuntos políticos internos de varios países. O en el incidente sucedido el 10 de febrero del año 2011 en el aeropuerto Ezeiza de Buenos Aires, Argentina, cuando el Estado argentino incautó una aeronave militar que contenía desde armas hasta diferentes drogas cerca de 1000 pies cúbicos de material no declarado, entre los cuales había una valija con equipo de transmisión. Y en el año 2010, en agosto, el gobierno argentino obligó a regresar a Estados Unidos otro avión militar que intentó ingresar con un cargamento de armas, eludiendo el control aduanero. ¿No estará pasando lo mismo en el Perú, señor Premier?
¿Qué gana el Perú con el... Dele tiempo para concluir. ¿Qué gana el Perú con el ingreso de tropas norteamericanas? ¿Se quiere instalar una base militar norteamericana en el Perú? ¿Esto es un plan Colombia en el Perú? Queremos respuestas claras, presidente. Muchas gracias. Señor primer ministro, para responder la repregunta. Muchas gracias, señor presidente. El artículo 43 de la Constitución Política del Estado señala que el Perú es una república democrática, social, independiente y soberana. El artículo 44 de la Constitución señala como deber del Estado defender la soberanía nacional. Y el artículo 54 de la Constitución señala que el territorio del Estado es inalienable e inviolable y en él ejercemos el dominio marítimo, territorial, en el suelo y subsuelo. Señor, el Estado peruano es una república independiente y soberana. Y el hecho de que tengamos cooperación y tengamos relaciones internacionales con otros estados para poder vincularnos en diversos aspectos, incluido el militar, no implica que eso se reduzca en absoluto. La soberanía la conduce el Estado a través de sus instituciones y sus poderes y, por supuesto, lo que buscamos con esto es básicamente establecer relaciones internacionales adecuadas para poder mejorar nuestras capacidades. En el ámbito militar, la conducción del Estado la tiene, por supuesto, sus instituciones tutelares, en este caso la Fuerza Armada, y son ellas las que definen las posibilidades de cooperación con otras Fuerzas Armadas de otros países. No solamente es el caso de Estados Unidos, como hemos señalado, sino de otros países con quien también tenemos relaciones muy buenas y muy fuertes que posibilitan las posibilidades de entrenamiento de nuestras Fuerzas Armadas. En ese sentido, niego en absoluto que pueda establecerse una base militar extranjera en el Perú, atendiendo este principio y este estatuto constitucional que establece la soberanía de nuestro país. Y enfatizo, por supuesto, en este aspecto, la voluntad del Gobierno de establecer estos mecanismos de cooperación ajustados a la Constitución y a la ley que establecen estas posibilidades del mejoramiento y entrenamiento conjunto de Fuerzas Armadas del Perú y Fuerzas Armadas de otros países, como lo hacemos en el territorio nacional y fuera de él. De tal manera que, ante cualquier duda, señor presidente, enfatizo la soberanía del Perú en materia militar y, por supuesto, la imposibilidad de que existan bases militares de otros países en nuestro país. Muchas gracias. Muy bien. Siguiente pregunta. Pregunta 42, de la congresista Perestello de Rodríguez, a la ministra de Justicia. El Perú aún no tiene un plan nacional de derechos humanos que sirva de guía para que las autoridades del país orienten sus políticas en dirección a esta materia. Esta ausencia incluso ha sido advertida por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Suiza, cuando se aprobará el documento final con sus directivas y políticas en el Consejo de Ministros. Tiene la palabra la ministra de Justicia y Derechos Humanos. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, el saludo a los señores congresistas. Efectivamente, en este gobierno se ha venido trabajando ya desde hace un año el Plan Nacional de Derechos Humanos 2013-2017, el mismo que debe ser un instrumento de política pública cuya finalidad es orientar la intervención del Estado para promover un enfoque de derechos humanos en el Estado, tanto a nivel nacional como a nivel regional y local. El plan tiene como objeto articular intervenciones definiendo claramente las metas y los cambios esperados en la calidad de vida de las poblaciones identificadas como beneficiarias, especialmente aquellas que por razones culturales, históricas y étnicas se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. El Plan Nacional de Derechos Humanos incorpora instrumentos de gestión al 2016, construido sobre la base de metas y actividades asumidas por el Estado que permita la priorización de acciones estratégicas con el fin de promover la vigencia de los derechos humanos en el país. Esta es la principal diferencia entre el Plan Nacional de Derechos Humanos que estamos por aprobar en Consejo de Ministros y el Plan Nacional de Derechos Humanos anterior, y tal vez es parte de la explicación de por qué está demorando un poquito más.
Este plan es producto de un trabajo de coordinación y consulta entre miembros de la sociedad civil y el Estado, bajo el liderazgo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es el ente rector en la materia desde el cambio de su ley hace un año. Este plan ha contado con varias fuentes para su construcción. La primera fase constituyó un proceso de evaluación sobre los éxitos y las limitantes de la versión anterior, el plan del 2006 al 2011, que, como bien sabe, señor presidente, por su intermedio a la congresista, fue un plan que nunca se aplicó. Fue un plan que se elaboró, pero no se aplicó. Dichos documentos fueron un valioso insumo para continuar con los aspectos positivos y corregir los aspectos donde hubo menos avance. La segunda fase se centró en la actualización del diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país. La tercera fase consistió en la realización de 21 audiencias regionales llevadas a cabo con miembros de la sociedad civil y del Estado. En la cuarta fase se han realizado talleres de validación sobre este plan nacional con miembros de la sociedad civil y del Estado respecto al lineamiento estratégico 4, es decir, poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad. La última etapa consistió básicamente en la consulta técnica a los diversos sectores del Poder Ejecutivo para que las actividades sean debidamente asumidas por los ministerios. Esta es la etapa, señor presidente, por su intermedio a la congresista Marisol Perestello, que nos ha tomado más tiempo, porque siendo la primera vez que nosotros elaborábamos un plan en el cual se establecían metas y indicadores de cumplimiento concretos, nos ha tomado mucho más tiempo ir coordinando con cada uno de los sectores y ministerios lo que se va a hacer en estos próximos 5 años. Sin embargo, ya hemos avanzado en el trabajo con los sectores y estamos pensando que en un plazo máximo de 30 días este plan debe ser aprobado por el Consejo de Ministros y, por supuesto, dado a conocer en su conjunto. Es lo que tengo que informar, señor presidente. Congresista Perestello, para su repregunta. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los ministros y agradecer la respuesta de la ministra. Sin embargo, es menester señalar algunas cosas que me preocupan. En principio, el desarrollo cronológico de los hechos. La presentación formal del plan fue en diciembre del año pasado. El plan originalmente estaba concebido como un plan 2012-2016. Usted hoy ha iniciado la presentación señalando que estamos hablando del plan 2013-2017, refiriéndose en algún momento al 2016, porque ambas sabemos que la concepción original era que este plan se iniciara este año en su aplicación concreta. Señaló después, en abril de este año, que no podía precisar cuándo se estaría por aprobar. Vamos todavía a verlo dentro de un mes, yo lo entiendo, no es su responsabilidad, pero sí reclamo de parte de los demás ministerios que asuman que no se trataba solo de crear un ministerio, sino de implementarlo, y que eso requiere acciones decididas y concretas de parte de todos los miembros del colectivo, sobre todo porque este año, en agosto, se cumplen 10 años del informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Le voy a pedir un minuto, presidente, para terminar, si me permite. Presidente, si me podrían dar un minuto adicional, por favor. Dele para que concluya, por favor. Gracias, presidente. Y entonces podemos optar por hacernos lo que no está pasando nada, o enfrentar una realidad, que hay dos posiciones disímiles legítimas, los que consideran que no sirvió para nada, los que consideran que es absolutamente útil. Lo real es que después de 10 años no hemos logrado el objetivo de reconciliarnos. Lo real, señora ministra, es que hay temas que nos están dividiendo. La conferencia episcopal y una serie de instituciones se han manifestado por el tema del aborto terapéutico, por el tema de la píldora del día siguiente, por el tema del colectivo LGTB. Y lo que necesitamos es separar esos temas que requieren un análisis profundo y una posición como país, y enfocarnos en resolver y adoptar las políticas públicas de largo aliento que tenemos que enfrentar. Para terminar, quiero hacerle una repregunta, ministra, y con esto lo soluciono. ¿Cuál ha sido la posición de Perú en el informe periódico universal respecto a estos temas controversiales? Básicamente dos: la protección al colectivo LGTB y el tema del aborto terapéutico. Gracias, presidente. Muy bien, ministra de Justicia y Derechos Humanos. Muchas gracias, señor presidente. Mire, en realidad, señora congresista, por intermedio del señor presidente, no hay dos posiciones dentro del Consejo de Ministros. Lo que le quiero explicar es que hemos tenido un atraso, ya que este plan tiene que ser aprobado por el Consejo de Ministros.
porque tal vez cometimos un error de principiantes, que fue poner metas e indicadores sin haber coordinado con los ministros. Habían representantes en este consejo, pero cuando esto fue a ser validado tuvo algunas objeciones. Entonces, es verdad que hay temas que son álgidos y esos temas los estamos conversando con cada uno de los sectores y pierda cuidado, en los próximos 30 días nosotros a más tardar tenemos un plan aprobado. Ciertamente hay que aprender a trabajar con metas y con indicadores, cosa que no se ha hecho. Lo que nos ha dado más trabajo, aunque parezca mentira, es este tema de los indicadores, porque sin lugar a dudas para el Ejecutivo establecer indicadores implica compromisos presupuestales y compromisos de cumplimiento, y esto tiene que ser asumido con responsabilidad. Yo quiero resaltar que esta es, digamos, el segundo plan que vamos a tener. El anterior fue hasta el 2011, pero este es el primer plan que se va a ejecutar y en eso es lo que ha consistido el problema fundamental. Sin lugar a dudas, el plan aborda temas que son álgidos. Esos temas nosotros los hemos separado porque creemos que hay unos que son ejecutables en este quinquenio y otros en los cuales el Ministerio de Justicia tiene una gran responsabilidad, que son debatirlos, ponerlos en la agenda y, por ejemplo, el tema del aborto terapéutico, por ejemplo, la píldora al día siguiente, por ejemplo, el tema del aborto en general o todo el tema del LGTB. Nosotros consideramos que esto va a estar no dentro del plan a ser ejecutado, sino dentro del plan a ser debatido, porque es un debate que no podemos obviar, pero no creemos que es algo que puede ser ejecutado en los próximos 5 años y esa ha sido nuestra posición en los organismos internacionales. Muy bien. Siguiente pregunta, pregunta 44. Pregunta 44 de la congresista Espinosa Cruz a la ministra de Salud. ¿Qué cobertura y limitaciones vienen presentando los principales programas sociales impulsados por el gobierno y cuáles son las proyecciones a corto y mediano plazo? Tiene la palabra la ministra de Inclusión Social. ¿Está bien? Muy bien. Gracias, presidente. Por su intermedio había un error en la asignación de los sectores. La cobertura de los programas sociales se ha ampliado de manera significativa en este año y medio de gestión a cargo del MIDIS. Sin embargo, aún tenemos una brecha por cubrir, pues no atendemos a todos los que deberíamos, es decir, a todos aquellos que cumplen con los requisitos para ser parte de los usuarios de los principales programas sociales. Pensión 65 atiende hoy día a 254.000 usuarios en los 24 departamentos del país, habiendo iniciado en noviembre del 2011 con 20.000 usuarios. Este año esperamos atender a un total de 290.000 adultos mayores en situación de pobreza extrema para estar ya en 2/3 de la meta para el 2016. El programa Juntos, que brinda una transferencia de 100 nuevos soles mensuales a hogares pobres que aseguren la asistencia de sus hijos a los servicios de educación y salud, atiende hoy a más de 650.000 hogares en 1.080 distritos del país. En el 2011, Juntos atendía a 464.000 hogares. Se tiene previsto ampliar la cobertura de este programa aproximadamente en 200.000 hogares adicionales durante el 2013. FONCODES ha iniciado un proceso de reforma orientado a trabajar programas productivos focalizados en hogares rurales que viven en centros poblados de distritos con más de 40% de pobreza y tiene como meta para este año atender a más de 21.000 hogares rurales. CUNAMás, que es un programa que brinda un servicio de desarrollo integral a niños y niñas pobres menores de 36 meses a través de 2 modalidades, cuidado diurno y acompañamiento a familias, atiende actualmente a 63.000 niños y tiene proyectado atender a 118.000 niños al finalizar el 2013. El quinto programa es Jaliwarma, que atiende hoy día a 2.2 millones de escolares en más de 35.000 escuelas y tiene como meta para este año atender a 2.7 millones de niños en la escuela inicial y primaria públicas del Perú.
Como apoyo a los programas y a otras iniciativas de inclusión social en las regiones, el MIDIS, a 18 meses de su creación, cuenta con 23 oficinas de enlace en todo el país y más de 27 plataformas de atención y orientación al usuario, Orienta MIDIS, que atendieron hasta marzo pasado más de 5.000 solicitudes de información. Las limitaciones que enfrentan los programas básicamente están ligadas a 3 temas. En primer lugar, la falta de documento de identidad de potenciales usuarios de los programas, sobre todo en aquellas zonas rurales alejadas. Para resolver esta limitación, se cuenta con acceso a un fondo de 28 millones de soles que permitirá a RENIEC la entrega de documentos de identidad a las personas en pobreza y pobreza extrema. Una segunda limitación es la falta de infraestructura y terrenos saneados para expandir programas como CUNOMAS y las trabas burocráticas y permisos para la ejecución de obras de FONCODES que retrasan de manera significativa el fin de obra. Finalmente, una tercera limitación es la insuficiente información para el proceso de focalización que venimos resolviendo a través de la reestructuración del sistema de focalización de hogares y la elaboración de censos departamentales en alianza con el INEI. Estos estarán concluidos en agosto de este año. Termino enfatizando que la cobertura de los programas del MIDIS se define en el marco de presupuesto por resultados, es decir, en función a metas concretas y evaluables y a una planificación multianual. Además, todos los programas del MIDIS, sin excepción, están siendo rigurosamente evaluados para resolver cualquier problema o limitación que enfrenten en su desarrollo. Gracias. Bien. Siguiente pregunta. Pregunta 46. Pregunta 46 del congresista Rondón Fudinaga al ministro de Economía. Explique usted la política económica en salud pública para recuperar la capacidad de atención con calidad y eficiencia de los hospitales en los diferentes niveles, considerando el retraso presupuestal en relación con el crecimiento poblacional y la existencia de infraestructura inoperativa total o parcial, a la que le falta recursos para mantenimiento, equipos, insumos y personal. Tiene la palabra el ministro de Economía y Finanzas. Sí, presidente. La respuesta por su intermedio la va a dar la ministra de Salud. Perfecto. Señora ministra de Salud. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Agradeciendo la pregunta al congresista Gustavo Rondón. Quiero afirmar que entre las prioridades de política establecidas por el Gobierno figura en un lugar prominente el fortalecimiento de la atención primaria de la salud, invirtiendo en 748 establecimientos de salud estratégicos en la totalidad de las regiones del Perú. Estos 748 establecimientos han sido consensuados en cada gobierno regional y en este momento se encuentran programándose su priorización anual en los comités regionales de inversión en salud, los CRIS, para involucrar en esta priorización también a los gobiernos locales de cada región. Esto va a establecer una ruta de inversión predecible, de mediano plazo, multianual, que estamos seguros ordenará la inversión en este sentido. Es importante señalar que como establecimiento estratégico se conoce o se denomina los centros de salud u hospitales de nivel hasta nivel 2-1 del Ministerio de Salud o de los gobiernos regionales, que podrán atender hasta el 85% de las necesidades de atención de salud, las más frecuentes: consultas, emergencias, cirugías básicas, hospitalizaciones, pruebas de laboratorio, rayos X, ecografías y servicios de rehabilitación, etcétera. Esto permitirá que la población acceda a servicios que estén más cerca al lugar donde residen, ya que en la actualidad, como sabemos, dichos servicios son básicamente brindados por los hospitales regionales y muy pocas veces en los hospitales provinciales o locales. Este esfuerzo es un aporte del sector salud a la política de inclusión social que está impulsando el Gobierno.
Para el Ministerio de Salud y para los gobiernos regionales, el mejoramiento de la capacidad resolutiva de los establecimientos estratégicos significará avanzar en fortalecer la atención primaria en salud y avanzar en mejorar nuestros resultados sanitarios en los asuntos en los que, si bien se han avanzado en los últimos años, aún existen retos como la mortalidad materna, la mortalidad infantil, las enfermedades crónico-degenerativas, entre otras de interés nacional. Para el nivel hospitalario de mayor complejidad, porque consideramos que los establecimientos estratégicos servirán también como anillos de contención a los hospitales de mayor complejidad. Y decía, para los niveles de mayor complejidad se tiene previsto un esfuerzo muy importante de planificación conjunta entre el Ministerio de Salud, E-Salud, las sanidades de las Fuerzas Armadas y Policiales, así como los gobiernos regionales, para establecer una cartera de proyectos que nos permita cerrar la brecha en este nivel de la manera más eficiente, donde sea apropiado con la participación del sector privado mediante asociaciones público-privadas. Muchas gracias. Por su intermedio, muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Congresista Rondón para una repregunta. Bien. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a los parlamentarios y a los cuerpos y almas del Consejo de Ministros. Yo me felicito de estar en este encuentro entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, porque esto fortifica al país y porque además queremos decirles que les queremos. Pero así como les queremos, queremos que sean ejecutivos y obviamente hagan realidad los sueños, porque a nosotros muchas veces en las regiones nos cargan la cuestión de que creen que hacemos las obras nosotros y no hacemos las obras nosotros. Así que en ese sentido estamos para ayudarles, estamos para empujarles y apoyarles. Tomando las palabras de la doctora Midori, yo sí quiero en este sentido precisar algo puntual. Yo había hecho la pregunta a nuestro querido ministro Luis Miguel, y justamente porque todo lo que ha dicho la doctora Midori hay que alabarlo, hay que aplaudirlo, y creo que eso está muy bien. Pero he estado revisando el presupuesto del Ministerio de Salud y solo estamos en el PBI en el 1.47. Y el Acuerdo Nacional dijo que por lo menos teníamos que llegar hasta el punto a 3.0. Y entonces hay países como la Argentina, 4.9, países como Bolivia, que está en 3.19, Dele tiempo para Costa Rica 4.97, Cuba 8.48. Entonces, querido ministro Luis Miguel, ¿vamos a aumentar al 3% siquiera el PBI a salud o no? Porque eso es muy importante. El Acuerdo Nacional lo dice. Nosotros tenemos, aparte de que hay un incremento sustancial, creo que sí es importante. Hay historias clínicas electrónicas que este Parlamento ya aprobó. Hay también que pagar a la gente en zonas alejadas más. Hay que reforzar especialistas en zonas desprotegidas estratégicas. Hay que evitar el hacinamiento en los hospitales. Hay que tener mejor equipamiento. Hay que asegurar a toda la gente en lo que es el aseguramiento universal. Y hay muchas cosas más, indudablemente. Pero esto indudablemente requiere de una gerencia pública que es mucho más difícil que la gerencia privada. Pero como el Estado tiene que demostrar que es un buen gerente, yo creo que este es un reto grande en salud y en educación. La palabra, señor ministro Luis Miguel. Muchas gracias. Muy bien, ministra, para responder el comentario. Muchas gracias, congresista. Compartimos su pasión por este tema y su preocupación. Es de suma importancia, efectivamente, que todo este plan de inversiones esté adecuadamente financiado. Sabemos que este no es un esfuerzo que se puede hacer en un solo año. Esto requiere un esquema de financiamiento multianual y en eso estamos trabajando. Efectivamente, el propio presidente de la República nos ha solicitado una propuesta de reforma. Como ustedes saben, es un conjunto de propuestas de reforma que deben estar en disposición del presidente en el mes de junio y esperamos que con ello también un esquema de financiamiento que usted reclama. Muchísimas gracias.
Siguiente pregunta. Pregunta 47 del congresista Merino de Lama, con licencia al presidente del Consejo de Ministros. ¿Cuáles son las causas por las que el gobierno central no asigna recursos económicos para la ejecución del proyecto emblemático de los tumbesinos, proyecto de irrigación de la margen derecha del río Tumbes, pese a los reiterados pedidos que he efectuado ante la Presidencia de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros y ante el Ministro de Economía y Finanzas? Bien, el presidente del Consejo de Ministros tiene la palabra. Sí, señor presidente. Si usted fuera tan amable de permitir la intervención del ministro del Ambiente, don Manuel Pulgar Vidal, para responder a esta pregunta. El ministro del Medio Ambiente. Muchas gracias, señor presidente. En relación a la pregunta del congresista Manuel Merino de Lama, cabe mencionar que el proyecto Margen Derecho es un proyecto que involucra a un área protegida. Para ser más específico, involucra al Parque Nacional Cerros de Amotape en su área núcleo y su zona de amortiguamiento. En consecuencia, cualquier infraestructura que pretenda desarrollarse al interior de un área solamente puede hacerse si es que en zona de amortiguamiento no genera un efecto negativo al área protegida. Y tratándose del área núcleo, no es posible desarrollar infraestructura de esta naturaleza en un parque nacional. En ese sentido, mediante resolución presidencial 128/2012 CERNAMP del 19 de julio de 2012, se declaró la nulidad de la opinión técnica previa vinculante del proyecto Margen Derecha del río Tumbes. Y es en virtud a ello que mediante oficio el director general de la Dirección General de Política de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas ha señalado al Gobierno regional que debe levantar las observaciones planteadas que han conllevado a la nulidad de esta opinión técnica previa favorable del CERNAMP. Reitero, señor presidente, que no es posible desarrollar infraestructura de esta naturaleza en la zona núcleo de un parque nacional. Y si CERNAMP admitiera una obra de esta naturaleza, tendría que hacerlo en todos los parques nacionales con las consecuencias que ello conllevaría. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Siguiente pregunta. Pregunta 48 del congresista Urtecho Medina al ministro de Economía. El presidente de la República ha señalado en su intervención ante el Foro Económico Mundial que se viene construyendo una actitud más equilibrada respecto del modelo económico, aprendiendo de las experiencias del pasado. ¿Puede usted explicar qué significa esa actitud equilibrada? Si usted está participando en la construcción de la misma, si la compra de la refinería La Pampilla con valor negativo y los grifos constituyen parte de esa actitud, si de concretarse la oferta del Estado, consultarán al Congreso cumpliendo con lo establecido por el artículo 60 de la Constitución y cómo compatibiliza esa oferta con el artículo 58 de la Constitución y con el clima de confianza necesario para la generación de riqueza. Ministro de Economía, adelante, por favor. Gracias, presidente. Por su intermedio, le pediría al ministro de Energía y Minas si se puede referir a esa pregunta. Señor ministro de Energía y Minas, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, un saludo muy cordial a todo el Parlamento, a los señores congresistas. Me quisiera referir muy concretamente a lo que ya explicó el ministro de Economía sobre la participación de Petroperú dentro del marco de la ley en cuanto a su fortalecimiento y modernización. Y en efecto, en el mes de enero, Petroperú, dentro de su lógica empresarial, recibió una invitación a través del asesor de transacción de Repsol, una invitación para participar en una evaluación preliminar sobre la intención de venta de un paquete de activos que tiene Repsol, que comprende la refinería de Pampilla, los grifos y la planta de Solgas. Ante esa invitación,
Petroperú empresarialmente firmó un acuerdo de confidencialidad en el mismo mes de enero y a raíz de eso comenzó a hacer una evaluación y en realidad tenía dos alternativas. Primero, no proceder a participar y responder que no tenía ningún interés de compra y perder la oportunidad de acceder a los datos que podían estar disponibles a los interesados, o responder que sí tenía interés en intervenir en el proceso sin tener obligaciones vinculantes de compra. La empresa decidió evaluar esta posible transacción preliminarmente y el directorio de la empresa el día de ayer culminó una evaluación integral de en realidad de todo su portafolio de proyectos que no solamente incluían los proyectos que ya están comprendidos como el más importante, la refinería de Talara, y tomó la decisión de no continuar más con este proceso de evaluación preliminar de los activos de Repsol. En conclusión, Petroperú no va a continuar en esta evaluación preliminar por cuanto su directorio así lo ha decidido. Sin embargo, también quisiera precisar que la decisión de evaluar o de informarse respecto a estos activos de Repsol también se enmarca en una situación que aún el Consejo Directivo de Repsol no ha tomado la definición en firme de vender sus activos. Y el Estado peruano, además, tiene el interés de saber qué pasa o qué va a pasar con esta operación empresarial privada de Repsol, porque el año 1996, a consecuencia del proceso de privatización de la refinería de Pampilla, el Estado peruano tiene una acción dorada tipo C, mediante el cual dispone, le confiere a su titular, en este caso el Estado peruano, representado por FONAFE, los derechos especiales de carácter permanente respecto a lo que pueda suceder con esta refinería de Pampilla. Y básicamente el Estado peruano, a través de esta acción dorada, puede tener una opinión respecto a puntos concretos como es la variación o reducción sustancial de las actividades que realiza la sociedad, en este caso Pampilla, el cierre de la refinería o la disolución, liquidación o fusión de la sociedad. En ese sentido, la clase C, que tendría que votar en forma favorable, en caso relapasa, plantee una variación sustancial o reducción de las actividades. Por tanto, es muy importante hacer un seguimiento de esta operación netamente privada, empresarial, para lo cual, como he mencionado oportunamente, Petroperú ha suscrito un convenio de confidencialidad que es usual y común en este tipo de transacciones. En consecuencia, quisiera ratificarme, como ya lo expuso el señor Ministro de Economía, que la prioridad de, sobre todo el sector energía y minas, es mantener un país competitivo en atraer más inversiones y al mismo tiempo buscar que vía estas inversiones se desarrolle una inclusión social en un circuito virtuoso. Sin embargo, es importante señalar que en todo caso Petroperú tiene un mandato de la ley y actúa estrictamente dentro de lo que le da el mandato de la ley. Eso es cuanto podría comentar sobre esta pregunta, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Siguiente pregunta. Pregunta 49, de la congresista Mendoza Frisch.
Para el presidente del Consejo de Ministros, ¿cuál es el cronograma para garantizar la construcción del gasoducto del sur del Perú y la implementación del complejo petroquímico? ¿Y cuál es el nivel de participación del Estado para garantizar el objetivo de la industrialización del sur y la generación del empleo masivo que ello implica? Adelante. Por su intermedio, señor presidente, respecto a la pregunta